Cuando vemos este símbolo, la A, dentro de un círculo, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente algo como caos, desorden, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a bucear un poco en qué es realmente el anarquismo, más allá de todos esos clichés. Vamos a por la pregunta del millón, y la despejamos desde el principio. La palabra anarquía se ha usado mucho, históricamente, para hablar de caos. Pero ¿es eso lo que significa en el pensamiento político? Pues la respuesta corta es que no. Y la larga, como veremos, es bastante más interesante. En el fondo, de lo que va el anarquismo es de esto. Es una filosofía que considera que el Estado, con su poder y su monopolio de la violencia, es un obstáculo para la libertad. Ojo, no busca el desorden, sino un tipo de orden diferente. Uno que no necesite un gobierno central que lo imponga todo desde arriba. Esta frase es de Pierre-Joseph Proudhon y es importante porque fue la primera persona que se llamó a sí misma anarquista. Con estas pocas palabras le dio la vuelta a la tortilla. Convirtió lo que era un insulto en una identidad política. La meta, por tanto, no era el caos, sino una sociedad sin nadie que mande por encima de los demás. Vale, una vez que hemos quitado de en medio el mito principal, ya podemos empezar a explorar la increíble variedad de ideas que hay bajo la etiqueta de anarquismo. Porque no es una sola cosa, ni mucho menos. Y aquí está la clave de todo. Dentro del anarquismo te encuentras de todo. Ideas que vienen del socialismo obrero, otras que vienen del liberalismo más radical e incluso algunas con inspiración religiosa. Lo único que las une a todas es ese rechazo frontal al Estado. Para no perdernos en este universo de ideas, lo más útil es hacer una gran división. Podemos separar al anarquismo en dos grandes familias de pensamiento que, la verdad, a menudo están en las antípodas la una de la otra. Aquí las tenemos. Por un lado está el anarquismo individualista. Su idea principal es que el individuo está por encima de todo, de cualquier grupo o norma. Se imaginan una sociedad basada en acuerdos libres y voluntarios entre personas. Su figura más representativa podría ser Max Stirner. Y en la otra esquina, el anarquismo socialista. Pensadores como Bakunin decían que la libertad de uno solo es posible si todos son libres, y para eso hacen falta igualdad y propiedad colectiva. Su camino, claro, es la revolución social, nada que ver con la evolución tranquila que proponían los individualistas. Esta frase de Max Stirner, que fue uno de los filósofos más radicales de esta corriente, lo resuma a la perfección: la soberanía absoluta del yo. Para él, cualquier cosa que se pusiera por encima del individuo, el Estado, Dios, la moral, etc., era un fantasma, una ilusión a la que no había que hacerle ni caso. Y aquí, el contrapunto perfecto, Mijaíl Bakunin, una figura clave del anarquismo socialista. Para él, la libertad no es algo que uno consiga aislándose, es un hecho social. La libertad de una persona solo es real si la de los demás también lo es. Y eso para él exigía igualdad, pero no solo ante la ley, sino igualdad material, económica. Pero ojo, que el anarquismo no se quedó solo en los libros y en los debates de café. Durante casi 70 años fue un movimiento de masas que intentó, de verdad, llevar estas ideas a la práctica. Y en ese camino hubo de todo: victorias, derrotas y experimentos sociales alucinantes. Este periodo, que se conoce como el del anarquismo histórico, arranca en 1872. ¿Qué pasa ese año? Pues que los anarquistas y los marxistas rompen peras en la Primera Internacional. A partir de ahí, el anarquismo se convierte en una fuerza importantísima en el movimiento obrero, sobre todo a través del anarcosindicalismo, que veía a los sindicatos como el motor del cambio. Y su momento cumbre, su gran puesta en escena, fue la Revolución Española de 1936. Y es que lo que pasó en España fue algo extraordinario. Para 1937, en plena guerra civil, se calcula que unos 3 millones de personas vivían y trabajaban en colectividades autogestionadas, tanto en el campo como en las ciudades. Fue, sin duda, el mayor experimento anarquista de la historia. Sin embargo, este movimiento de masas que a principios del siglo XX parecía que se iba a comer el mundo, al final casi desapareció por completo. ¿Qué ocurrió? Pues la respuesta está en una serie de derrotas que le vinieron por frentes muy diferentes. El colapso se puede resumir en 3 grandes golpes. El primero fue una derrota interna. El sindicalismo que quería la revolución fue perdiendo terreno frente a otro más pragmático, que prefería negociar mejoras con el Estado. El segundo, una derrota ideológica. El triunfo de la Revolución Rusa hizo que el marxismo-leninismo se convirtiera en el modelo a seguir para revolucionarios de todo el mundo. Y el tercero y definitivo, la derrota militar. La victoria del fascismo en la Guerra Civil Española y la represión comunista acabaron con los últimos grandes bastiones anarquistas. Ahí se vio una de sus grandes contradicciones. Su ideal de organización descentralizada y asamblearia no pudo competir con la disciplina de hierro de sus enemigos.
Y así llegamos al final de la Segunda Guerra Mundial, y el panorama es desolador. El anarquismo, como un movimiento político organizado capaz de movilizar a millones de personas, simplemente se había esfumado. Solo quedaban pequeños grupos, casi testimoniales, y algunos pensadores aislados. Pero la historia, claro, nunca se acaba del todo. Aunque aquel movimiento obrero anarquista desapareció, sus ideas encontraron la forma de volver a la vida unas décadas más tarde, y en contextos muy diferentes. El resurgir llegó en los años 60. Con las revueltas estudiantiles y los movimientos contraculturales, las ideas anarquistas volvieron a sonar con fuerza. Pero ojo, volvieron de otra manera. Ya no se centraban tanto en la lucha de clase obrera. Su nueva versión era más cultural, más ética y muchas veces pacifista. El foco estaba en el antiautoritarismo en todas sus formas. Y ese legado lo vemos hoy por todas partes, aunque a veces no nos demos ni cuenta. Está en la forma horizontal de organizarse de movimientos como el 15M o Occupy Wall Street, en las tácticas de acción directa del ecologismo radical. Lo vemos en la autogestión de centros sociales ocupados y, por supuesto, en la influencia que tuvo en subculturas como el anarcopunk. Todas esas ideas de asambleas, de buscar el consenso, de desconfiar de las jerarquías, todo eso tiene una resonancia anarquista muy clara. Así que, al final, volvemos a la gran pregunta. El anarquismo, con todas sus caras, nos obliga a cuestionarnos algo tan fundamental como si el Estado es realmente necesario. Y nos deja con esta reflexión. ¿Esa búsqueda de una sociedad sin amos ni soberanos es una utopía peligrosa, una receta para el desastre, o es un ideal que, a pesar de sus fracasos, sigue teniendo algo que decirnos sobre cómo podríamos organizarnos de otra manera? La pregunta, desde luego, sigue abierta.